Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy le vamos a dar seguimiento a nuestro programa sobre medios, democratización y rendición de cuentas, y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Gabriel Sosa Platas, mediador del IMER. Gabriel, bienvenido de vuelta a Pesos y Contrapesos. Al contrario, muchas gracias, Juan. Y también André Dorcé, defensor del televidente de Canal 22. André, qué bueno tenerte aquí otra vez. Muchas gracias por la invitación y seguir con la interesante discusión. Gabriel, ¿cuál es el rol de los códigos de ética de los medios de comunicación, especialmente de un medio público? Bueno, son por supuesto que documentos fundamentales que son los que rigen finalmente la actuación de un medio público. El código de ética, por ejemplo, que tiene el Instituto Mexicano de la Radio, se basa no solo en las premisas, por ejemplo, del equilibrio informativo, de la pluralidad, de la diversidad en sus espacios informativos, sino que también considera a estos principios fundamentales para ser aplicados en el resto de la programación. Y es finalmente una guía en la que se basan y se apoyan todos quienes trabajan en esta institución. Es decir, desde las personas que elaboran un guión, las que participan en atención, por ejemplo, de los visitantes, en los redactores, en los reporteros. Sí, es la guía, son los principios que rigen su acción cotidiana. Y la labor, en este caso del mediador, consiste en velar que esos principios se sigan cumpliendo. ¿La labor del mediador aparece en el código de ética? No aparece ahí, pero sin embargo en los lineamientos del mediador, que es otro de los documentos importantes, rectores del instituto, allí aparece que yo debo ser, ahora sí que garante y observar de que se cumplan ese código de ética, que se complementa con un código de conducta. En este caso, el código de conducta, por tratarse de una institución de carácter público. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? En el código de conducta se refiere ya finalmente a la labor que como profesionales tienen y como funcionarios finalmente de gobierno. Porque finalmente el Instituto Mexicano de la Radio pues es una institución que funciona con recursos del erario público, que si bien tiene una actuación de carácter público, es decir, que considera a todos los diversos actores de la sociedad, también es cierto que ellos reciben un pago quincenal que los obliga ante la institución, en este caso ante el gobierno, y por lo tanto a la rendición de cuentas de su actuación. Entonces el código de conducta... Como servidores públicos. Exactamente, como servidores públicos, que tiene que ver con la honradez, que tiene que ver con el respeto a sus compañeros, que tiene que ver con el asunto también del respeto a las jerarquías, en fin, todo lo que guía a los funcionarios, que se va complementando con una serie también, por supuesto, de documentos ya, o más bien de leyes que rige a los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, es parte, digamos, de este modelo que se ha adoptado particularmente en el IMER. André, ¿el Canal 22 también tiene código de ética? Sí, así es. Desde el 2007, antes de hecho de que se originara esta figura de la Defensoría del Televidente, se redactó, o junto en este proceso sincrónico, digamos, se redactó este código de ética que actualmente está rigiendo la operación en buena medida del Canal 22. Y quisiera nada más agregar una cosa importante a lo que acaba de muy bien decir Gabriel, que es los códigos de ética tienen un carácter o le dan una cierta externalidad interesante, fundamental a la institución, porque el código de ética no es un documento necesariamente vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? En el sentido que no por una obligación legal,
en un plano jurídico se tenga que cumplir necesariamente aquellos lineamientos. O sea, nadie te va a llevar a la corte o no, por supuesto que no. Por no cumplir no. un código. Por eso justamente está dentro de la lógica de los como un documentos. referente moral. Moral, sí, de autorregulación. Y esto es bien importante, ¿no? La autorregulación muchas veces ha sido criticada porque pareciera que es una manual, una lista de buenas intenciones que normalmente la gente suele no cumplir, y es una forma nada más de hacer promoción institucional, ¿no? De los buenos deseos que en general tiene la institución, pero me parece que no es cierto. En muchas medidas siempre hay una autorregulación fáctica, que de hecho se da muchas veces escrita. Nosotros sabemos que existen manuales de todo tipo de autorregulación en las televisoras privadas, en los medios privados también, y en otras muchas instituciones que se tienen que cumplir. La diferencia aquí es que no son públicos. Entonces, en la medida en la que son públicos... En la televisión privada no son públicos estos manuales. Pues no necesariamente, hay algunos que sí, son ciertos manuales, ciertas orientaciones son públicas, hay otras que no, pero sabemos que ciertas líneas editoriales se rigen por intereses muy específicos, que a veces no son del todo explícitos o que son muy variables, etcétera, y esa es una diferencia importante. No es una característica natural de los medios comerciales. Hay muchos medios comerciales que tienen códigos que los respetan, ¿no? En fin, hay varios ejemplos. Pero bueno, mi punto central es que hay una dinámica de externalización, de socialización de los criterios de operación de una institución mediática que están abiertos a la discusión social, y que se deben adaptar además a los tiempos, ¿no? Y es un punto importante. Gabriel, si nos pudieras explicar la diferencia entre autorregulación y la regulación en sí, y qué implicaciones tiene para la vida interna de un medio de comunicación. Sí, claro, pues bueno, como bien lo dice André, creo que uno de los principios también fundamentales de los medios de comunicación es de que no necesariamente tenga que estar actuando una autoridad para supervisar una buena actuación de un reportero, de un medio de comunicación, de un conductor de noticias, por ejemplo, ¿no? Sino que debe prevalecer un principio de autorregulación en el sentido de que yo puedo asumir los costos de lo que yo expreso, manifiesto o hago. Suena peligroso, ¿no? Una oficina de gobierno dedicada a evaluar contenidos. Sí, por supuesto. Entonces se ha fomentado la autorregulación para que no tenga que intervenir obviamente el gobierno, en este caso, por ejemplo, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que tenga que estar supervisando todas y cada uno de los contenidos de la radio y la televisión en este país. Si lo hiciera, estoy seguro que habría sanciones, muy altas sanciones y muy reiteradas en algunos casos. Por eso se promueve la autorregulación. Y eso, como bien lo dice André, no era algo vinculante, sino de que uno tome conciencia de sus actos y de que hay consecuencias, de que hay una responsabilidad, por ejemplo, en el momento en el que nosotros estamos llevando a cabo la conducción de un programa, en el que estamos escribiendo una nota periodística, en el que estamos definiendo la línea editorial incluso de un periódico, de algún noticiario, de radio y televisión, en fin. Pero lo cierto es que la autorregulación no funciona si no se tiene finalmente también a un marco regulatorio que sea un contrapeso. Porque desafortunadamente nosotros vivimos en pesos y contrapesos. Necesitamos forzosamente un marco jurídico porque no siempre se rige, ojalá si fuera, ¿no? ¿Qué tan actualizado está el marco jurídico en México? El marco jurídico, bueno, en el caso de la radio y la televisión, ahorita comentamos el caso de la prensa escrita. En el caso de la radio y la televisión, tenemos una ley federal de radio y televisión de 1960, en el que está, sobre todo en el artículo 5, es el relacionado con la función social de la radio y la televisión, en el cual pues, se establecen también algunos principios fundamentales, por ejemplo, de respeto a la vida privada, de no atentar en contra de las instituciones o la seguridad del Estado, lo que tiene que ver con la moral y las buenas costumbres. Y ya de ahí se va desglosando una serie también de principios que rigen no solo en la programación en general, sino también incluso en la publicidad. El reglamento de 1973, actualizado en el año 2002, por este famoso llamado decretazo del 2002, recupera parte también de la regulación en materia de contenidos en radiodifusión. Y es el que finalmente se rigen los medios electrónicos, trátese de radio y televisión pública como de los comerciales. En el caso de la prensa escrita, ahí tenemos algo que se llama Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas.
es una comisión que depende de la Secretaría de Gobernación y que se encarga, entre otras... Nada más del nombre suena un poquito añejo, ¿no? Sueña muy añejo porque es una comisión que se creó desde el año 1950 y tantos. Ahorita no recuerdo, 52, 53... Por ahí más o menos viene la comisión calificada. No, bueno, y aparte depende de Secretaría de Gobernación. La otra dirección, que es la de Radio, Televisión y Cinematografía, que es la que se encarga de vigilar contenidos en radio y televisión, también depende de la Secretaría de Gobernación. En otros países ya estas figuras son ciudadanizadas para que no exista, digamos, la tendencia, en este caso del gobierno. Quitarle a la Secretaría de Gobernación esa función. Exacto, al gobierno en general. Es decir, para que sea la propia sociedad la que sancione y que no tenga, como ha ocurrido en diferentes momentos, un uso político, una sanción administrativa, por ejemplo, que se le pueda seguir a alguien, algún medio de comunicación. Te pongo el caso, y perdón por extender, pero es un caso bien interesante. Te pongo el caso del maestro Granados Chapa. El maestro Granados Chapa, que recientemente falleció, entrevistó en 1997 a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue una entrevista que generó una enorme polémica en su momento, pero prácticamente de la noche a la mañana se le inicia un procedimiento de revocación de concesión a una emisora que pertenecía también, donde trabajaba Granados Chapa. Él conducía un noticiario que se llamaba Primera Plana en Radio 1000, pero casi paralelamente se le inicia el proceso de revocación a una emisora que actualmente se llama Sabrosita 590, pero que en aquel entonces se llamaba Express Radio, que transmitía en inglés. Y como la legislación dice que no se puede transmitir en inglés, salvo si hay una traducción pues, prácticamente simultánea, le inician el proceso de revocación después de que le hicieron la entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue toda una polémica en su momento, pero este es tan solo un uso. En realidad, en la historia de la revolución en México ha habido muchos usos de carácter político que se le ha dado pues, a esta atribución, digamos, sancionadora que tiene el gobierno en esta materia. Y luego te puedo poner ya algunos casos de cómo está ahorita, por ejemplo, este asunto de sanciones en México. Sí. André, ¿cuál sería la diferencia de medios públicos a medios de gobierno? Bueno, esa es una definición fundamental y desafortunadamente es una definición que en la práctica realmente no opera en el marco regulatorio constitucional actualmente. Hay una ambigüedad respecto, en ese sentido normativo, de lo que debería ser un medio de vocación pública, a diferencia de un medio de gobierno. Por supuesto, estas dos figuras son legítimas en muchos sentidos. Yo creo que es cierto que el gobierno o los gobiernos necesitan tener órganos de difusión en donde puedan, en fin, socializar sus logros, sus desafíos, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy legítimo, pero queda muy claro que tiene una perspectiva sesgada, ¿no? Siempre tratando de legitimar a ese gobierno en cuestión. Los medios de vocación pública tienen un carácter completamente distinto y tienen un origen democrático y democratizante, fundamentalmente. Se trata que son medios que pueden estar financiados por el Estado. En este caso tendrían que ser, aunque pueden no serlo, permisionarios, cuya función fundamental es compartir, difundir, abrir los espacios, crear esferas públicas en relación a los más diversos aspectos de la vida social, en el sentido artístico, cultural, económico, político, etcétera, donde se pueda manifestar la pluralidad de un país. Esa es, yo diría que fundamentalmente, la razón de ser de un medio de carácter público, ¿no? De vocación pública, un medio de servicio público. Fundamentalmente. El de gobierno puede o no hacerlo, eso dependerá del gobierno que esté en ese momento gestionando ese recurso institucional, digamos, ¿no? Y en caso de televisiones públicas en Estados Unidos, la que llamada PBS o en Gran Bretaña la BBC, sí. ¿Cómo funcionan estos medios? Son modelos muy interesantes. El de Estados Unidos es un modelo peculiar porque si bien son en muchos sentidos precursores también de esta figura, no están tan desarrollados como en el caso del Reino Unido. En el caso de Norteamérica, por supuesto, de Estados Unidos en particular, tienen una industria mediática. Las industrias culturales en Estados Unidos son enormes y es muy difícil, digamos que el monopolio de estas grandes industrias, que era de carácter comercial desde el comienzo, permitiera el surgimiento de un sistema de servicio público demasiado fuerte, que de hecho les pudiera generar competencias, a diferencia del Reino Unido, donde la BBC nació como un monopolio del Estado. Entonces, los marcos regulatorios en ambos casos me parece que son más sofisticados. En el caso de Reino Unido es más sofisticado todavía. Ahí tienen una oficina
que regula no solamente los medios de comunicación, sino también las telecomunicaciones, que se llama Ofcom, y tiene una figura parecida a este, digamos, defensor de los derechos. ¿Tendríamos algo parecido a Ofcom aquí en México? No, como tal, no. Está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que bueno, la COFETEL, que más es lo que quizá más se le acerque, ¿no? Pero no con ese grado de independencia. De independencia y autonomía. Y sobre todo de autonomía y de fuerza. Es decir, para regular a una industria tan poderosa como es la de las telecomunicaciones. Y estratégica, porque sí, aquí hoy día no está claro si el regulador es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o COFETEL. No, bueno, ya en el caso de la radio y la televisión es muy claro que lo que ha determinado la Corte, la Suprema Corte de Justicia, es de que ya en radio y televisión abiertas la COFETEL tiene atribuciones plenas, pero prevalece la doble ventanilla en todos los demás servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el decreto que presentó el presidente de la República en el 2010 para acelerar la transición a televisión digital, justamente se generó la controversia si debía ser el presidente o debería ser la COFETEL, ¿no? Exactamente. Y es una controversia que no se ha resuelto. Es una controversia que pronto se va a resolver porque el proyecto de sentencia que elaboró la ministra Olga Sánchez Cordero va en el sentido de que el presidente no tenía por qué compartir con otras dependencias e instituciones esta transición analógico-digital de la televisión. Pero bueno, ese es un tema. Por ejemplo, la Ofcom vigila también contenidos, cosa que no sucede en el caso de la COFETEL aquí en nuestro país, ¿no? Un caso muy reciente que tuvo que deliberar la Ofcom, por ejemplo, una de las telenovelas británicas más populares que llevan más de 30 años, hicieron una representación que a muchos televidentes encontraron ofensiva en relación al nacimiento de un niño que tenía problemas y deficiencias y demás, y la forma en la que fue tratada en la ficción molestó a miles de televidentes. Bueno, Ofcom absorbió este caso en asociación con la BBC y tomaron una regulación en el sentido, por un lado, de no limitar la libertad de expresión, pero sí sensibilizar a los productores y a los televidentes respecto a las problemáticas que ese tipo de programas y ese tipo de representaciones específicas puede tener a un nivel social más amplio. Se cambiaron los procedimientos institucionales de funcionamiento de la producción de la ficción en función de lo que pasó. Hay cierta flexibilidad. Pero es distinta la figura de Ofcom a un defensor del televidente. Sí, ¿no? absorben, es una metainstitución en el sentido de que tiene muchas atribuciones que superan la de un defensor de un solo medio, por supuesto, pero comparten objetivos estratégicos muy importantes. Digamos, son modelos distintos de gestión que habría que revisar sus conveniencias y sus limitaciones, ¿no? En lo particular, yo creo que por ahora la defensoría, las mediaciones de los televidentes, de los radioescuchas, lectores, es un buen ejemplo para que vayamos practicando esta socialización respecto a aquellos objetivos, orientaciones que se expresan en los códigos de ética, que es las mismas instituciones expresan como sus finalidades, y conectarlas con la gente. En última instancia son los televidentes o los radioescuchas los que están pagando. Lectores. Y los lectores, por supuesto. En el caso de los lectores de la prensa, tal vez hay ciertas diferencias porque en algunos casos son privados, pero somos todos nosotros quienes pagamos, financiamos la constitución de estos medios de vocación pública y tenemos el derecho a intervenir en la medida de lo razonable y lo justo en esos procesos, ¿no? Y estas figuras pueden tener un rol en esa gestión. Bueno, pues retomando lo que decía hace un momento André, en el caso de Estados Unidos tenemos también un órgano muy poderoso, digamos, con muchas atribuciones, que vigila no solamente fierros, que se encarga de otorgar todo lo que son las frecuencias, etcétera, etcétera, sino que también vigila los contenidos, y es la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Y recientemente ellos han venido analizando el caso de Janet Jackson. Ustedes seguramente lo recuerdan, en el Super Bowl, en el que, no recuerdo cómo se llamaba el actor con Justin Timberlake. Exactamente, Justin Timberlake, que supuestamente fue algo que fue espontáneo, ¿no? Accidente. Bueno, digamos que sucedió, pero que después, con base en las investigaciones que se hicieron, fue planeado. La FCC actuó, lo pudo haber hecho por pleno conocimiento de causa, pero no, comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas de la audiencia muy descontentos pues por este hecho de alguna manera pues bochornoso que molestó a muchas familias conservadoras en Estados Unidos,
Y es un caso que ameritó una multa, ya no recuerdo de cuánto fue, pero fue de varios miles de dólares y que sin embargo todavía se sigue dirimiendo en los tribunales, en la corte, porque tiene que ver mucho con la libertad de expresión, pero al mismo tiempo el derecho que tienen los televidentes de ser respetado, digamos, en cuanto a este tipo de contenidos. Sigue a 6 años dirimiéndose este asunto. Bueno, y esto lo traigo a colación porque también en el caso de nuestro país, y dado lo que me preguntabas hace un momento, Juan, de cómo se da este tipo de regulaciones, pues bueno, la Secretaría de Gobernación impone sanciones también conforme a llamadas telefónicas, avisos y demás. Se le olvida el himno nacional, ¿no? Puede sancionar, puede llegar a sancionar, pero yo creo que es mucho más grave, por ejemplo, para la manera en cómo he visto que ha sancionado RTC, que se digan malas palabras, ¿no? Todos sabemos, digamos, lo que son las malas palabras, digamos, aquí en México, ¿no? Porque existe consenso sobre ellas. Por ejemplo, desnudos en horarios en los cuales están los niños viendo la televisión. Por ejemplo, escenas en las cuales se denigre a alguna persona. No sé, me refiero a un niño que se le subestime o que haya alguna situación de discriminación hacia alguna persona con discapacidad. Es decir, son elementos objetivos mediante los cuales puede sancionar RTC no solo por los monitoreos que ellos llevan a cabo, sino también por las quejas que pudieran hacer algunos televidentes. Pero de todas maneras son irrisorias las multas, Juan. Mira, por ejemplo, entre el 2002 y el 2010... por ejemplo, Televisa afrontó 376 procedimientos administrativos en su contra. Televisa, y hay que decirlo aquí con todas sus letras, es la que más viola la ley con base en estadísticas de la propia RTC. Y tuvo que pagar multas que van desde los 840 pesos hasta los 2,5 millones de pesos. Esta multa de 2,5 millones fue por una escena de alguna telenovela en la cual hay una escena, digamos, de amor, que todavía entró en el horario de niños. Bueno, todas estas, hay otros datos, pero todos estos elementos y todas estas son considerados, pues, estos elementos por la autoridad para sancionar. Aplica un procedimiento administrativo, en este caso de sanción, pero después el medio de comunicación se defiende. Y esto a veces llega a tardar años para que se aplique la sanción, Juan. Sí. André, como defensor del televidente, sí, pues tú un poco tienes que delimitar dónde se defiende la libertad de expresión y dónde efectivamente se afecta las sensibilidades de cierta minoría o cierto público. Claro, por supuesto, digamos, también es muy contingente, depende de casos específicos. Hasta el momento en el Canal 22 no nos hemos enfrentado necesariamente a una situación de esa naturaleza. De cualquier forma, los criterios son bastante claros y por eso es importante que los códigos de ética de alguna manera logren anticipar este tipo de situaciones. Por supuesto, no pueden ser extremadamente específicos, porque hay una serie de cuestiones que son muy circunstanciales, pero el punto que quiero plantear aquí es que efectivamente son orientadores de las tomas de decisión que nosotros tomamos como defensores, mediadores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que para terminar con este punto, quisiera resaltar la relevancia del código de ética, su socialización, incluso su misma discusión en un nivel social en el caso de los medios públicos. ¿Cómo entendemos la socialización? Socialización quiere decir es que el canal sea un agente muy concreto y bastante contundente en compartir, transmitir, es decir, hacerles saber a sus televidentes en qué consiste este código de ética, para que la gente lo conozca y conozca. Que en cierta manera determina la relación del canal con los televidentes. Por supuesto, porque eso también es una manera en que la gente también entiende, mucha gente puede entender hasta dónde puede también participar, ¿no? O sea, no se atienden necesariamente los caprichos de la gente, pero tampoco se aceptan los caprichos de la institución, ¿no? Claro. Y que finalmente esa es la idea, ese es el propósito de los ombudsman, de los mediadores, que no se llegue a esto, Juan. Es decir, que no tenga que intervenir la autoridad en un asunto en materia de contenidos, sino que sean los propios medios de comunicación los responsables, pero al mismo tiempo los televidentes, los radioescuchas, los lectores, participantes activos para ir de alguna manera encauzando una buena programación que cumpla con la función social que le ha sido asignada para, insisto, no llegar a este tipo de extremos. Es el caso, por ejemplo, también de las publicaciones que existen.
Aquí en México, pues realmente también no hay una supervigilancia, hay mucha libertad en este sentido. Fíjate, nada más para que tengas también un dato, Juan, del 2006 y hasta marzo de 2010, que son los únicos datos que existen, se han declarado ilícitas 49 publicaciones por ser contrarias a la moral y a la educación. Preocupa mucho para la Son libertad de poquitas, expresión. realmente son poquitas para la cantidad de medios impresos que tenemos en nuestro país, son muy pocos. Es decir, creo que ha habido avances importantes, pero yo creo que el reto mayor, y hay que decirlo, creo que con toda su letra, está sobre todo en los medios comerciales. Sí. André, nos queda un minuto si Sí. nos pudieras resumir tus ideas principales. Sí, lo fundamental es que las instituciones mediáticas, en este caso de carácter público, están poniéndose a sí mismas como un ejemplo de autorregulación que tendría que extenderse, como bien dice Gabriel, a los medios comerciales. El código, los documentos de gestión interna, deontológicos, etcétera, etcétera, son manuales orientadores fundamentales que los tiene que conocer el público, los televidentes, los lectores, etcétera, etcétera, y en cierta medida también participar en su gestión, en su delineamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental que la gente los conozca. Yo los invito a que visiten la página de Canal 22 y revisen estos manuales que están ahí presentes y que sea también una orientador y un catalizador de su participación, porque la participación de los televidentes es lo que está haciendo la diferencia en última instancia en esta nueva coyuntura, ¿no? Es como la participación de los ciudadanos en la democracia. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. El tema sobre la rendición de cuentas de los medios de comunicación es fundamental en la vida democrática del país. Los medios tienen estos códigos de ética, no todos, pero la gran mayoría, así como manuales de autorregulación que son los referentes del comportamiento que deben tener estos medios hacia el público, hacia el país y hacia la democracia mexicana. Muchas gracias y esperemos que nos acompañe en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.